Estamos nuevamente en otra clase. Recuerden que somos la comisión 5, ¿sí? Comisión tarde 5. Ya en un momento les voy a pasar el enlace o el link para la asistencia. Bien, no se escucha, dice. No se escucha nada. A ver, Mauricio. Mauricio Montaña. Estamos silenciados. ¿Pueden escucharme, verdad? Ah, sí se escucha. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, el que quiera hablar, ya sabe, prende el micrófono y toma la palabra. No hay ningún problema con eso. Eh, ¿Me pueden contar cómo les fue con el trabajo? Así vamos avanzando. ¿Cómo van con el trabajo práctico? ¿Tuvieron algún inconveniente con algún punto? ¿Quieren que veamos algo? Yo nomás, profe, en el ejercicio número 2 ¿Mm? del práctico 3-4, no sabía cómo hacer mostrar el mayor y el menor, porque yo en mi cabeza entendí que declaro las variables con el elemento que yo le puse, y ahí ¿Mm? nomás entre esas tres variables, ahí nomás muestro cuál es el mayor y el menor. A ver. Vamos viendo. Bien, primero que nada, antes de entrar al práctico 3, ejercicio 2, este de que me estás hablando, declarar dos variables. Ah, el ejercicio 3, Ah, declarar tres variables de tipo sí. entero y asignar el valor, y asignar un valor y mostrar el mayor. Bien, el mayor y el menor, perfecto. Bien, bueno, antes de empezar con ese práctico, quiero que revisemos punto por punto esto y me digan qué punto se entiende y qué punto no se entiende del práctico 2. ¿Sí? Así ya lo damos por finalizado y avanzamos con lo siguiente. Ejercicio 1 era básicamente hacer solamente la estructura de un programa, ¿sí? Nada más. Ahora les voy a compartir acá. Eh, Les voy a compartir la pantalla. ¿Y dónde tengo? No. ¿Pudieron hacer el práctico, chicos? Si no me responden, yo voy a asumir de que no tuvieron ningún problema con el práctico y voy a seguir avanzando. Profe, a mí me quedó una duda en el ejercicio Bueno, 5. 15, disculpe, 15. ejercicio 15. Bien, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué duda puntual tenés? Así ya la voy anotando. Bueno, pregunta, ¿será posible almacenar un tipo de dato char en un tipo entero? De ser posible, explique con comentarios el por qué. O sea, por ejemplo, un tipo de dato char, un char es un carácter puede ser un número, ¿que no? O algo así, yo lo tengo entendido. Sí y no. Un carácter, mira, vamos a poner tabla de caracteres. Esta, por ejemplo, es una tabla del código ASCII, ¿sí? El código ASCII es un código internacional en donde yo voy a codificar y para cada una de los símbolos, ¿sí? De todos estos símbolos, yo le voy a asignar un número. Si ustedes en el teclado
por ejemplo, vamos a abrir acá un bloc de nota. Y si yo quisiera, por ejemplo, tomar un valor de un carácter, vamos a escribir el código correspondiente y a nosotros nos tendría que devolver el valor ASCII, vendría a ser. Miren. El más conocido es este, por ejemplo, el arroba. Me dice que el arroba es 64, o sea, el número 64 representa al arroba en la tabla de caracteres ASCII, ¿sí? Entonces, si yo voy a este editor y digo, por ejemplo, coloco la tecla Alt y coloco el número 64, vean que automáticamente me sale el arroba. Y si vamos, por ejemplo, a este que dice 37, hagan lo mismo si quieren ustedes, pongan la tecla Alt y el número 37 y vean que automáticamente me sale este símbolo, ¿sí? Todos estos símbolos yo los puedo acceder por medio del teclado, ¿sí? Hay letras que ya están específicamente en nuestro teclado, por ejemplo, las mayúsculas, las minúsculas, ¿sí? Basta con tocar el bloque mayúscula o minúscula, yo ya puedo acceder a cada uno de estos valores. Pero no tengo, por ejemplo, un atajo directo para, no sé, esta tecla, por ejemplo, la 169, que es la marca registrada, ¿sí? Hay símbolos que yo no tengo el acceso directo, pero si yo sé el atajo, ya los puedo adivinar o saber a qué número representa ese código en el código ASCII. Por ejemplo, esta 184 debería demostrarme este símbolo. Entonces, si coloco acá 164, creo que, no, 184, perdón, me muestra ese carácter, ¿ven? Que sería este. Entonces, así como este código ASCII, yo tengo otro código que es el Unicode, ¿sí? Que tiene muchísimo más caracteres que el código ASCII. En este caso, el código ASCII tiene solamente hasta 255 caracteres, ¿sí? O sea, de esta numeración, cada uno va a representar a un único carácter. Entonces, ese único carácter es el que yo voy a poder guardar en una variable de tipo char. O sea, o la letra M, o la letra Q minúscula, o esta letrita que está acá, que es este símbolo, ¿sí? Este símbolo que está acá de un medio, por ejemplo, que corresponde al 171. Entonces, cada uno de estos que son caracteres, yo los voy a poder almacenar en una variable de tipo char. Esa es la idea de una variable de tipo char. Entonces ahora vamos a abrir nuestro Java. Entonces sí se podría guardar en un Ajá, sí, char. exactamente, se puede guardar. Pero no me va a guardar el carácter, me va a guardar el código, o sea, el número al cual ¿El corresponde Unicode? ese carácter. No, el número entero. Esto es un número entero. Esto es como una tabla de equivalencia. Me dice que el número entero 130 le corresponde al carácter E con el acento. ¿Se entiende? El número 97 hace referencia al carácter A, o sea, la letra A minúscula. Entonces, cuando yo guarde un valor de tipo carácter y lo guarde en una variable de tipo entera, ¿qué es lo que me va a guardar? La representación, o sea, el origen, el número. Este es el que me está guardando. Entonces yo después, si quiero mostrar, tengo que hacer la conversión, o sea, decirle, che, ¿a qué carácter le corresponde este número? ¿Sí? Hago el proceso inverso y de ahí ya lo puedo mostrar. Pero entonces Eh, no entiendo muy bien que los de Unicode también no tienen nada que ver eso. sí, porque los Unicodes son, no sé, ponerle que son 4000 y los ASCII son 256. ¿Sí? O sea, el Unicode tiene mucho más códigos, mucho más caracteres, pero es un número finito. Yo tengo hasta, pues digo, creo que es 4000. A ver, veamos. Tabla Unicode.
O sea, y ese ejercicio lo podremos responder con los tablas de Unicode o con el código ASCII. Con cualquiera, porque el Unicode tiene su tabla y el ASCII tiene su tabla, o sea, su valor de referencia. Mira, acá tengo los valores del Unicode. ¿Eh? Tengo hasta acá, tengo todos estos que están en hexadecimal. ¿Sí? El arroba, por ejemplo, en el Unicode es 0040. Que cuando se lo coloca en Java, se le coloca la barra y el símbolo. Si no ponen tabla, code Java. Y acá les dice. Vamos desde este valor, desde 80 a este. Tengo para cada uno un símbolo. Y hay muchos formatos de caracteres, porque recuerden que acá están los caracteres, no sé, para el idioma, por ejemplo, el idioma chino, el idioma japonés, y tantos caracteres que existen, todos esos están codificados en esta tabla. Entonces para mí basta saber cuál es el código que tiene ese carácter y uno ya lo puede referenciar. El código siempre va a estar en hexadecimal. Profe, ¿podría mostrar un ejemplo en Eclipse cómo sería, o sea, cómo mostramos o cómo ponemos un char en un tipo int, cómo se mostraría el número en código? Bueno, ya lo vemos enseguida. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Yo, profe, Sí. en el punto 14 dice conversión de tipos, realizar un programa que muestre la conversión de tipos upcasting y downcasting, usar Sí. tipos enteros y decimales. Yo entiendo que el upcasting es cuando se realiza implícitamente y el downcasting cuando hay que resolverlo en el tiempo de ejecución. No entiendo cómo sería, cómo se refiere eso. O sea, el implícitamente quiere decir que está entendido y el downcasting lo tengo que escribir. No, eso es lo que no entiendo. Mira. Hay una ¿a dónde tengo? Hay una imagen que había encontrado el otro día, estaba buena. No me acuerdo si es alguno de los compañeros que le respondí. No me déjenme ver acá. Mira. Y uno que me ha preguntado acá. Miren, esta imagen es más o menos, le va mostrando en un formato que me muestra con la altura cómo sería o la capacidad que tiene cada uno de los tipos de datos. Entonces, el más chico es el byte, ¿sí? Luego sigue el short, el int y el long, en ese orden. Entonces, si yo declaro un byte y lo guardo dentro de un short,
siempre va a caber, vendría a ser. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un short siempre puede contener una variable o un valor de tipo byte. Siempre. Y si vamos acá, un entero, ven que el entero es más grande que el short, incluso más grande que el byte. Entonces, si yo pongo un short adentro de un int, eso siempre va a ser posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el int tiene mucho más rango y el int lo contiene al short. El int lo contiene al byte. El long lo contiene el int, lo contiene el short y lo contiene el byte. Ahora, si yo hago al revés y por ejemplo digo, en un short quiero guardar un valor de tipo int. Si ese valor de tipo int está dentro del rango del short, yo lo puedo convertir. Pero puede pasar de que esté fuera del rango, ¿sí? Porque no todos los valores del int están dentro del short, solamente algunos. Es como cuando hacían conjuntos y hacían la intersección entre un conjunto y otro. Yo quisiera saber cuál es la intersección entre el short y el int, por ejemplo. Entonces van a quedar todos los del short solamente. ¿Se entiende? Entonces hay valores que van a estar solamente acá y no van a estar acá. Entonces, cuando yo hago el proceso desde abajo para arriba, es el upcasting. O sea, voy de abajo para arriba, de abajo para arriba y de abajo para arriba. Esa conversión es automática. ¿Por qué? Porque siempre va a ser posible. ¿Sí? Nunca me va a generar un error. Ahora, cuando yo hago el downcasting, que sería de arriba para abajo, o sea, uno grande quiero ponerlo en uno chiquito. Ahí es donde se puede producir un problema. ¿Por qué? Porque va a haber números que no van a estar. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo que hacer una validación antes de convertirlo. Entonces debo preguntar, ¿sí? ¿Será que se puede hacer esta conversión? Ejecuto y de ahí, si es que está correcto, me lo compila o se genera el código. Si no, me va a generar un error. Ahora lo vemos acá. Bueno, vamos a poner esto en grande. Esto estoy en programadores Java. Y acá vamos a crear un paquete que se llame ejemplos. Perdón. Paquete va con ejemplos. Y acá vamos a hacer las conversiones. ¿Quieren que comencemos por ese ejercicio o quieren ver otro ejercicio antes de este? Sí, ese, profe. Bien. Entonces, en mi programa, yo defino variables, ¿sí? Vamos a definir una variable de tipo entero. Vamos a definir una variable de tipo byte, que le vamos a poner, no sé, por ejemplo, la edad. Vamos a definir una variable de tipo short. Vamos a poner corto, un entero corto, que es el short. Y vamos a hacer una conversión sobre eso. Ahora, a edad, le vamos a asignar un valor que le vamos a poner, no sé, 40. Y este valor, que es un entero corto, le vamos a poner, no sé, 100, por ejemplo. Entonces, yo lo que quiero ahora es hacer el upcasting. ¿Qué quiere decir esto? Desde un elemento chico quiero almacenarlo en un elemento grande. Entonces voy a decir que en entero, ¿dónde está? Ahí está. Quiero que sea igual a lo que tiene edad. Ejemplo, hago eso.
Hago esa conversión. Y luego muestro. Valor vamos a poner. Vamos a poner la variable que quiero mostrar es entero. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy definiendo una variable que es entero, defino una variable de tipo byte. Y luego lo que hago es, a una variable de tipo entero, le voy a asignar una variable de tipo byte. O sea, una variable chica se la asigno en una variable grande. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy convirtiendo esto, una variable de tipo byte, le estoy almacenando en un int. ¿Sí? Entonces, este cilindro que es verde entra tranquilamente en este cilindro que es rojo. ¿Sí? Entonces, por eso es upcasting, o sea, voy y hago la conversión automática. No hay ningún problema con eso. Eso Java lo entiende y por eso me permite hacerlo. Entonces, hago ese valor, hago esa conversión, ejecuto y me muestra el valor, que es lo que yo tenía. Que edad yo le puse 40. Si edad yo le pongo, no sé, cualquier número, 80, voy a tener lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo en edad, por ejemplo, le pongo 150? ¿Sí? Ahí me va a generar un error. Vean que ahí hay un error. ¿Sí? ¿Por qué hay un error? Porque el rango de un byte excede este valor. ¿Sí? Este está fuera del rango. Recuerden que un byte era hasta 127, si mal no recuerdo. Entonces tengo de 127 como mucho. Entonces yo coloco 127 y no va a haber problema. Pero si coloco un número más, ya ahí tengo problemas. Y si coloco más grande todavía, mucho más problemas. ¿Sí? Entonces no voy a poder almacenar un valor que no esté dentro del rango permitido por una variable de tipo byte. ¿Se entiende eso? Ahora, Sí. el short es un poquito más grande, creo que era 32.000, una cosa por el estilo. Entonces, si yo coloco un número que es más grande, 35.000, por ejemplo, también tengo el mismo error. ¿Sí? El short va a ser válido siempre y cuando yo esté dentro del rango. Si coloco un número que es 30.000, no me acuerdo hasta qué número era el short. 32.700. Ah, 32. Ah, perdón, es que estoy haciendo mal acá. Estoy haciendo mal acá. Acá tenía que colocar. Si coloco ahí ese número, está mal. Pero si coloco 30.000, debería de estar correcto. ¿Sí? Ahora, yo voy a almacenar este valor en entero, lo almaceno tranquilamente y lo muestro. Ahora abajo de esa línea, a la misma variable entera, le voy a asignar, pero ya este valor. ¿Sí? Y vean que también lo puedo hacer tranquilamente. ¿Sí? No me va a generar un error. Y si lo muestro, acá ya me tendría que mostrar el otro valor, o sea, el 30.000. Lo ejecuto, me muestra 100 y me muestra los 30.000 que yo le estoy asignando. Entonces, de esta manera, yo hago el up. Y eso se hace automático. De un más chico a un más grande, siempre se lo va a hacer de manera automática. ¿Sí? ¿Cuándo hay error? Cuando yo hago al revés. O sea, de un grande quiero almacenarlo en un chico. Entonces, vamos a hacer al revés. Ahora, yo digo que acá vamos a definir a entero. Le voy a asignar el número, no sé, 90, por ejemplo. Le asignamos 90. Ahora, entero vale 90.
Y yo voy a decir que en una variable de tipo byte, que es edad, le voy a almacenar ese valor que es entero. Y vean lo que pasa. A pesar de que 90 está dentro del rango, esto me va a generar un error. ¿Por qué? Porque yo estoy referenciando una variable y la variable puede cambiar en el tiempo. Entonces, Java no sabe que siempre va a valer, por ejemplo, 90 este valor. Porque él dice puede valer otro número, que yo le puedo asignar y puede valer otro número, entonces me va a generar el error. Ahora, si yo acá le coloco 90, no hay ningún problema y ya Java entiende que ese es un número fijo y no se va a cambiar, entonces no va a haber problema en la conversión. Ahora, si yo acá coloco la referencia, o sea, coloco la variable, sí va a haber problema porque esa variable, como es entera, puede tomar otro número. Y yo le puedo asignar ahí, por ejemplo, no sé, 7.850. Y me va a generar un error. Ahora, si le coloco 90, a pesar de que es válido, también me genera un error. Para ello, tengo que hacer, ¿sí? Ahí, tengo que hacer un casting, ¿sí? De arriba para abajo. Entonces, una variable de tipo entera, yo quiero convertirla a una variable de tipo byte. Lo que tengo que hacer es decir, a este entero, trata de convertirlo en byte. Es lo que le estoy diciendo acá. ¿Sí? Fíjate si a esta variable la podés convertir en byte. Y si eso es posible, almacenalo en byte. Entonces, ahora muestro, ¿qué voy a mostrar? Esto, lo que yo necesito. Edad, veamos. A ver, acá vamos a poner muestro. Vamos a poner 2 puntos más. Y acá vamos a poner la edad. Y veamos qué me muestra. Muestro 90. ¿Sí? Como se lo puede hacer la conversión, me muestra 90. Si pongo acá 40 y está dentro del rango, lo va a hacer. Si yo le coloco un número más grande, hace cualquier cosa. Miren, si yo le coloco, por ejemplo, 150, me muestra, ¿sí? Menos 106. ¿Sí? Que me muestra cualquier otro valor. Eso es como un desfasamiento dentro de los tipos de datos. ¿Sí? Es el valor que me está mostrando ahí, que no representa nada, no representa ningún valor. O sea, para mí no me representa ningún valor, pero para Java sí. Java dice que yo me estoy como desplazando del número necesario en 106 o una cosa por el estilo. Entonces me está mostrando acá, me genera una incongruencia, una inconsistencia. Pero si ahora yo le coloco 15, sí me va a mostrar el valor que yo necesito. Entonces, si está bien, o si es que se puede hacer esta conversión, Java la hace y la muestra. Si está mal, me muestra siempre en negativo y en cosas raras. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Profe, y por ejemplo, podemos hacer un upcasting así como hicimos con el downcasting. Por ejemplo, Perdón, ¿cómo? o sea, decir el corto, transformarlo en int, así entre paréntesis. ¿También se puede hacer eso? Sí, pero es al vicio porque ahí vos ya porque ya Claro, sí, está sí se puede. implícitamente. Claro, claro. Hacer eso es lo mismo que hacer eso. ¿Sí? Perdón. ¿Por qué? Porque ya lo hace automáticamente, lo hace implícitamente Java. En cambio acá, yo sí o sí tengo que indicar. Bien, veamos ahora el tema de la variable char. Cuando yo declaro una variable de tipo char, vamos a poner carácter. Y acá le vamos a poner carácter. Quiero que sea igual. Y para definir un carácter, dijimos que era con con la comillita simple, ¿sí? Entonces ahí coloco un carácter del teclado, o sea, cualquiera, por ejemplo, vamos a poner el porcentaje,
¿sí? Yo lo guardo a ese carácter. Ahora lo puedo mostrar. Acá hago así, muestro, perdón. Muestro un carácter. Y acá vamos a indicar qué carácter quiero que me muestre. Más carácter, por ejemplo. Veamos a ver qué muestra. Miren, el carácter que me está mostrando es este. ¿Sí? Esto es una flechita más que le puse ahí. Me muestra este carácter. ¿Sí? Que es el que yo necesito. Si no le ponemos 2 puntos ahí. Espacio. Y ya está. Este es el carácter que estoy mostrando. Es el carácter que yo guardo ahí. Ahora, si yo quisiera colocar el carácter, por ejemplo, no sé, 78, no puedo porque no existe un carácter 78. El carácter es 7 o es 8, porque es un único carácter. ¿Sí? Cuando yo tengo más de un carácter, ¿sí? Lo que tengo en realidad es un string. Ese es otro tipo de dato. String. Vamos a poner cadena. Es una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una combinación de caracteres. ¿Sí? Es una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué es una combinación de cadena o de caracteres? Es una frase. ¿Sí? Cuando yo quiero colocar una frase, quiero colocar un texto. Hola chicos, ¿cómo están? Es una frase. Es una combinación de caracteres. ¿Sí? Todo lo que está ahí adentro son caracteres que son escritos desde el teclado. Donde coloco símbolos, donde coloco números, ¿sí? Espacios. Vamos a poner año 2022, por ejemplo. ¿Sí? Es una cadena de caracteres. Ahora, el char, ¿qué es lo que guarda? Es un único carácter que está ahí adentro de mi frase, por ejemplo. ¿Sí? El char guarda solamente un único carácter. El string va a guardar una cadena de caracteres, o sea, una combinación de caracteres. ¿Se entiende eso? ¿Puede Sí, profe. repetirlo? Eso que acaba de decir recién, lo de la cadena. El char Sí, me guarda un único carácter. bien. Único carácter. ¿Sí? O sea, un solo carácter. Sí. Una string es una cadena de caracteres. ¿Qué significa esto? Una cadena de caracteres es una combinación de caracteres. Entonces yo puedo combinar caracteres en mayúsculas, en minúsculas, espacios, ¿sí? Símbolos. Todo esto lo voy combinando. Que es básicamente un texto que yo hago. Una frase, Bien. un saludo, lo que yo quisiera mostrar. Todo lo que yo pueda escribir con el teclado va a ser una cadena de caracteres. Ahora, cada tecla del teclado, incluso las que están ocultas, las que se acceden con el AL y los números, que son los del código ASCII, yo lo puedo almacenar en esta variable, en un carácter, en un char. Ahí voy a poner un único carácter. Acá, por ejemplo, guardo el 7, pero no guardo el 7 como número, sino como carácter. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, este y lo quiero sumar con otro, no voy a poder, porque para sumar yo necesito números. Y acá estoy guardando un tipo de dato que es carácter. Que después yo lo pueda convertir a número, ese es otro tema. Pero acá estoy guardando un carácter. El carácter 7, el carácter A, el carácter P, ¿sí? El carácter, no sé, este, por ejemplo, cuando abro el paréntesis, ¿sí? El carácter igual es un carácter, es un único carácter que yo voy a guardar, el carácter asterisco, por ejemplo. Entonces, guardo y muestro. Acá muestro, por ejemplo, el carácter asterisco, que es lo que yo guardé. Ahora, si en mi cadena de caracteres yo coloco tantos asteriscos, ¿sí? Porque es un carácter y en una frase puedo guardar una cadena de caracteres, ¿sí? Y ahora yo muestro
mi cadena de caracteres, vamos a ver que se imprime todo lo que está almacenado ahí adentro de las dos doble comillas. ¿Sí? Una cadena de caracteres se guarda en doble comilla, un carácter se guarda en comillas simples. Bien, entonces, como dijimos que los caracteres implícitamente trabajan con los números enteros. ¿Por qué? Porque la tabla de código ASCII dijimos que tiene 256 caracteres. El Unicode tiene 4000 y algo de caracteres. Y todos esos son números, son representaciones que yo lo voy a guardar. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, una variable y le vamos a poner variable carácter, por ejemplo. Entonces ahí yo voy a guardar y voy a hacer la conversión, y acá le vamos a poner a propósito nomás el arroba este, para ver cómo me devuelve. Nosotros anteriormente habíamos visto que el arroba estaba representado en el código ASCII, ¿por qué número? 64. 64. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sigamos. Entonces, sabiendo eso, veamos cómo hacemos nosotros para obtener ese número. Entonces ahora, a mi variable carácter, ¿yo qué es lo que le voy a hacer? Le voy a asignar, ¿qué le voy a asignar? El carácter. ¿Sí? Este le estoy asignando a este. O sea, acá implícitamente voy a tener, de un lado voy a tener un in, y del otro lado voy a tener un char. O sea, un char lo estoy almacenando dentro de un in. ¿Sí? Recuerden que este igual no es igual, o sea, no es que carácter es igual a esto, sino eso es un operador que se llama asignación. Yo asigno lo que está a la derecha, se lo asigno a la izquierda. ¿Sí? Eso hace el igual, esa es la función del igual. Ahora, una vez que yo haga eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir, ¿qué voy a imprimir? Y mi variable, carácter. Quiero ver qué se guarda ahí dentro de mi variable carácter. Y, oh casualidad, ¿qué me muestra? El código ASCII. El código ASCII, exactamente. El código ASCII. Entonces, si yo voy, por ejemplo, le presiono el A mayúscula y lo imprimo, vean que la mayúscula es 65. Y el A minúscula es 97. Entonces tengo 65 y 97. Voy a ir a mi código ASCII. Vamos a mi código ASCII y vemos que el A mayúscula es 65 y el A minúscula es 97. ¿Se entiende? Entonces yo paso del código ASCII a los números, ¿sí? Estoy haciendo una conversión y Java me hace esa conversión y yo lo puedo trabajar tranquilamente. Ahora también nos dice que nosotros podemos guardar nuestros caracteres en Unicode, ¿sí? En el código, es un código más grande que el ASCII, mucho más grande, donde tiene millones de caracteres. Tiene muchos caracteres. Bueno, no sé si millones, pero tiene muchísimos caracteres. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a declarar en mi carácter y le voy a asignar el valor que yo he pegado. Que yo digo, este es un código o un valor del Unicode. ¿Sí? Por eso me lo detecta. O sea, a pesar de que yo coloque
muchos números adentro de esto, Java me lo detecta. ¿Por qué? Porque sabe que todo eso es un carácter y eso le corresponde. Acá lo vamos a poner carácter del código Unicode. ¿Sí? Java ya sabe que esto es un carácter del Unicode. Y como es un carácter, como es un char, yo lo puedo guardar. Ahora, lo que no sabemos es a qué hace referencia ese carácter. Entonces, para eso lo voy a mostrar. Y vemos que me muestra. Acá en el ejemplo me mostraba, creo que era I. ¿Dónde está? Creo que era este. ¿Sí? Habíamos copiado este. Tendría que mostrarme esta I. I con acento. Y veamos, corramos nuestro ejemplo. Y vean lo que me muestra. El I con el acento. Y eso lo podríamos pasar entero también y mostrar el código ASCII. Ajá, debería demostrarnos. Debería. O sea, disculpe, ¿se Vamos puede a ver. usar las dos planillitas? El código ASCII y esta que estamos usando ahora. Claro, exactamente. O sea, eso es opcional. Claro, depende de cada uno, depende con qué caracteres quieren trabajar. Obviamente, es mucho más fácil aprenderse el código ASCII, que son 255, que aprenderme esto, que es en hexadecimal. Entonces, ¿qué me voy a acordar? Que esto es la I con acento. ¿Qué es O más sea, fácil? digamos, esto es para saber si en caso lo vemos y está escrito. Exactamente. Exactamente. Estamos en lo correcto. Entonces, acá me voy a poner variable carácter y veamos qué número o qué valor me representa. El 237. ¿Sí? Este número que está escrito en hexadecimal seguramente debe ser el 237. Miren, veamos a ver. Entonces, cuando tengan ustedes dudas de eso, esto es un hexadecimal. ¿Sí? Entonces vamos a convertir hexadecimal a decimal. Hay ya hay calculadoras hechas y todo, así que no hace. En programación lo bueno que tiene programación es que hay muchas cosas que ya están hechas, entonces no hace falta que ustedes se pongan a pensar y qué sé yo. Este número que está en hexadecimal, yo lo convierto a decimal y vean que es 237. ¿Sí? Entonces, si yo voy a mi código y acá me mostró un valor, miren, es el mismo, ¿ven? ¿Se entiende o no? Esto está escrito en hexadecimal. Yo lo muestro y me muestra 237. Yo digo, ¿por qué me muestra 237? ¿Sí? Entonces, hago el camino inverso y digo, convierto eso que está en hexadecimal y es el valor que yo estoy mostrando. Entonces, Java me hace automáticamente eso, me muestra la conversión. Había un ejemplo en el práctico donde les pedían que hagan números hexadecimales y números octales, que también se los puede trabajar en Java. ¿Sí? Creo que era Creo que es el 6. Sí, acá. Números con octales y números hexadecimales. Sí, justo me quedé yo. La clase, los números octales, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá, ejemplos. Vamos a poner. Nosotros conocemos nuestro sistema numérico, que es el decimal. ¿Sí? Es decimal, ¿por qué? Porque tiene 10 dígitos. ¿Cuáles son esos dígitos? 0, el 1, hasta el 9. ¿Sí? Con todos esos dígitos yo puedo formar el número más chiquito o más grande que ustedes se imaginen.
¿sí? ¿Cómo hacen para formar números? Y voy combinando, ¿sí? Empiezo a combinar solamente. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, no sé, 120, que es el 1, el 2 y el 0, ¿sí? O si quiero contar, como hacen 0, después sigue el 1, después sigue el 2, vamos a ver, pongo el 9, y después ¿qué sigue? Si yo tengo acá todos estos números, vean que yo llego hasta el 9, y de ahí no tengo más números para seguir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Combinar. ¿Qué combino? Ya comencé con el primero, ahora comienzo con el segundo, seguido del primero, el segundo del segundo, el segundo del tercero, el segundo hasta el último número. O sea, hago el segundo con el primero, que sería 10, el segundo con el segundo, 11, 12, hasta 19. Se me acaban los números con el segundo y hago el tercero con el primero. Entonces, 2, 0, 2, 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Nosotros en decimal le decimos 20, 21, pero si hablamos en términos de sistema de numeración, sería 1, 0, 1, 1, 1, 2. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo voy a contar. Ahora, cuando trabajamos en un sistema octal, yo lo que tengo son 8 dígitos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 8? El 0, el 1, el 2, hasta el 7. ¿Sí? Porque tengo 0, 1, 2, 3, hasta el 7 y son 8 los dígitos. Entonces, ¿cómo se cuenta o cómo se hace para contar acá en un sistema octal? Y es básicamente lo mismo que este. Comienzo con el 0, comienzo con el 1, después el 2, y así sigo hasta el 7. No tengo más del 7. ¿Qué es lo que hago? Combino. ¿Qué combino? El segundo elemento con el primero. Por eso le digo 1, 0. Después 1, 1. Después cuando llega 1, 7 ya no tengo más. No puedo poner 1, 8. Porque el 1, 8 no existe. No existe en el sistema octal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El segundo seguido del primero. Y así, sucesivamente. Entonces voy armando un conjunto de números tan chiquito, tan grande como yo quiera. Y todos los números que son válidos van a estar, o sea, tienen que tener todos estos caracteres. Por ejemplo, este número, ¿sí? Es un número que pertenece al sistema octal, pero no va a valer 45.261, va a valer otro número. Ahora lo vamos a ver por qué. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Me están siguiendo, no? No me están haciendo hablar al vicio. 1, 2, estoy hablando de hexadecimal. Hexadecimal quiere decir 16. Hexa es sinónimo de 16. Entonces yo tengo 16 dígitos. O sea, es un sistema mucho más grande que el sistema decimal que nosotros conocemos. El decimal tiene 10 dígitos, el hexadecimal tiene 16 dígitos. Entonces, si tenemos 16 dígitos, ¿qué sigue después del 9? No puedo poner 10, porque el 10 ya pertenece a los dígitos. ¿Sí? O sea, el 10 es uno de los, es una combinación de estos. Entonces no lo puedo poner al 10. Entonces para ello, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se ideó? Han puesto letras. ¿Sí? Después del 9 sigue la A, después sigue la B, después sigue la C, después sigue la D, después sigue la E y después sigue la F. Entonces, todos esos van a ser 16 dígitos. Del dígito 0, 1, 2, 3 hasta el 9 y del A, B, C, D, E hasta el F. Esos van a ser los sistemas hexadecimales. Nosotros cuando vimos acá, vean que yo apenas vi esto
Digo, es una E y una D. ¿Sí? Y si ustedes ven acá, la E y la D pertenecen al sistema hexadecimal. Entonces está en este rango. Entonces yo voy a poder armar números que tengan letras. Es medio raro, pero sí, se puede. Miren. Vamos a declarar un entero y le vamos a poner octal. ¿Sí? Porque ahí yo voy a guardar un valor de tipo octal. Java me permite trabajar con decimales, con números octales y con hexadecimales. Entonces, si yo quiero trabajar con octal, basta solamente con colocar los números del siguiente formato. Comienzan con el 0 seguido del número. Aquí, bueno, el número, por ejemplo. ¿Sí? Pero comienzan con el 0. Si yo a un número le pongo el 0 antes, estoy diciéndole a mi compilador que estoy declarando una variable de tipo octal. ¿Sí? O sea, un número que va a estar en el sistema octal. Entonces, el octal le voy a poner un número. Por ejemplo, le vamos a poner el 5. Y luego vamos a mostrar. Y mostramos. Cuando muestro, me muestra el 5. ¿Sí? Normalmente. ¿Por qué? Porque el 5 en el octal representa 5. Ahora, si quiero poner 8, por ejemplo, perdón, cuando quiero mostrar el 5 en octal es 0,5 dijimos. ¿Sí? Ahí. Pues yo no lo coloco al 0, estoy hablando de enteros. Entonces estoy haciendo de octal. Entonces acá coloco el 8 y me tiene que generar un error. Miren lo que me genera esto. Me dice que está fuera del rango. Me dice, pero ¿por qué si el 8 pertenece a los enteros? Está bien, pertenece a los enteros, pero yo al colocarle este 0 le estoy diciendo que voy a declarar una variable de tipo octal. O sea, tengo que ponerle un número que esté dentro del sistema octal. Y el 8 no pertenece al conjunto de dígitos del octal. O sea, yo llego hasta el 7 nada más. Si llego hasta el 7, ese número es válido. ¿Sí? Si coloco todas las combinaciones, que le decía hace rato, 45, 261, ese número no va a ser el 45.261. Miren, me muestra otro valor. ¿Sí? Incluso el 10, que nosotros conocemos como 10, en el octal no es el 10, en el octal va a ser la base. O sea, el 1, 0 va a ser siempre la base en la que no esté. La base, ¿qué quiere decir? Es la cantidad de dígitos que yo tengo. ¿Cuántos dígitos tengo acá? 8. El 1, 0 debería de ser 8. Y efectivamente es 8. El 1, 0 en hexadecimal, como yo tengo 16 dígitos, debería de ser 16. Entonces, cuando yo cuento en octal, dijimos que era 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, ¿sí? Este sería el 8, este sería el 9 y este sería el 10. El 1, 2 sería el 10. Veamos. ¿Sí? Es el 10 que nosotros conocemos. Es el 1, 2. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Sí. Sí, Sí, profe, se profe, entiende bien. entonces en decimal no le pone ningún 0, en octal le pone un 0 previo y en hexadecimal. Y ahora vemos esa décima. Vamos a poner hexa. ¿Sí? Porque vamos a definir un hexadecimal. Entonces, en hexa, ¿lo que le voy a poner? Voy a comenzar con un 0 y la X. Y luego va a ir todo el número que va a estar representado en
Veo como es. Acá vamos a mostrar un texto. Vamos a poner hexadecimal. El número 1 o el dígito 1 en hexadecimal también le corresponde el 1. El 10, que nosotros conocemos el 10, dijimos que debería de representar a la base, o sea, al 16. ¿Sí? Por lo tanto, el 1, después del 1, 0, ¿qué sigue? 1, 1, ese sería 17, 1, 2 sería 18, 1, 3, 19 y 1, 4, 20. Veamos si es cierto. El 1, 4 debería de ser 20. Ahora también yo puedo tener esta cantidad o estos números de dígitos. Si vamos al ejemplo anterior, nosotros teníamos el E y la D. Y el E y D, cuando yo lo ejecutaba, me daba 237. ¿Se acuerdan? Cuando yo ejecuto o muestro este carácter Unicode, y yo lo imprimo, me muestra 237. Entonces, este número está escrito en hexadecimal. Y veamos, ¿qué pasa si yo coloco acá E y la D? Me da el 237. ¿Sí? Porque ese número en hexadecimal se representa, o mejor dicho, tiene este valor. Y yo lo represento de esta forma. Entonces yo puedo poner números muy grandes, por ejemplo, digo un número A, B, E, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un número que está escrito en hexadecimal. ¿Y cuál será? El 2750. La letra A solita es el número 10. ¿Sí? Nosotros tenemos 0 hasta el 9, después que sigue 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea, si yo coloco el F, debería de ser 15. ¿Profe, en el hexadecimal siempre es con mayúscula o hay una diferencia? ¿Cómo? Perdón, no te escucho bien. Si los números son siempre con letra mayúscula o es Sí, indistinto. también la puedo colocar en minúscula, pero por convención se utilizan las mayúsculas. Es lo mismo. Como para que quede más ordenado y se sepa, pues si no se mezcla con esta X que está acá. ¿Sí? Entonces, los números en mayúscula, aparte en todas las bibliografías o en todos lados donde ustedes vean números hexadecimales, siempre están con mayúsculas. ¿Sí? Entonces, como para que lo que puedan ver en otro lado, ustedes sepan que eso es un número en hexadecimal. Y recuerden que tienen toda la tabla de caracteres Unicode. Y todo el Unicode está en hexadecimal. ¿Sí? A0, A1 y así sucesivamente. Este carácter, por ejemplo, el 251C, debería demostrarme esto. ¿Sí? ¿Ven cada símbolo raro que hay? Esto, por ejemplo, es este valor en hexadecimal. ¿Sí? Esto que son como el del play y pause. ¿Ven? Están codificados. Entonces, cada uno de esos símbolos, ustedes los pueden mostrar. El símbolo de la música, por ejemplo, está en este carácter hexadecimal. Bien, ¿se entiende esa parte? ¿Comprendido? Vimos números octales, hexadecimales, cómo declarar variables de tipo cadena, realizar un programa que realice sumas, productos, eso está
Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos muchos operadores, ¿sí? en Java. Tenemos operadores para hacer sumas, restas, productos y divisiones, que son los más conocidos, ¿sí? Cuando queremos hacer sumas, usamos el operador suma, resta, el operador, o sea, el menos, productos, usamos asterisco, y cocientes, usamos la barra. ¿Sí? Esto me muestra el cociente, después hay otro operador, que es el porcentual, que ese me muestra el resto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan, por ejemplo, una... ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Si yo quiero hacer una división matemática, ustedes tienen dividendo, el divisor, el cociente y el resto. ¿Sí? Entonces, hay un operador que, dado un dividendo y un divisor, yo obtengo solamente este valor, el resto. Y hay otro operador que me muestra solamente el cociente entre una división. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo tener cualquier valor y acá cualquier valor, y siempre me va a mostrar o el cociente o el resto, de acuerdo al operador que yo seleccione. Y si es que estos números están en tipo real, o sea, en tipo double o en tipo float, directamente me va a mostrar el resultado de la división. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 150 dividido 7, el resultado es este de la división, o sea, 21.42 y tanto. Pero ahora, si yo hago esta operación y digo, quiero calcular solamente el resto de esta división, yo tendría que hacer 21 por 7. ¿Eso cuánto me da? Me da 147. Y de 147 para llegar a 50 es 3. O sea que yo tendría, si haría esta división así como acá, o sea, yo tendría 150 dividido 7, acá estaría de 21 y acá me sobrarían 3. ¿Se entiende eso o no? No mucho. No mucho. Miren, si yo tengo... A ver. Profe, no entiendo en realidad para qué lo usaría. Hay mucho 150. Si yo tengo 150 y ustedes lo dividen en 7, lo que me dice acá, yo voy a tener 21 y acá me va a sobrar 3. ¿Sí? Esa sería la división. Ese es el resultado de la división. De una división entera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si coloco el valor real que me va a dar la calculadora, dijimos que me va a dar 21, ¿cuánto era? 4, 42,85. Acá. 42,85 y más numeritos más. ¿Sí? Este es el resultado de la división. Pero si yo calculo entre el cociente y el resto, me tendría que dar esto de cociente y esto de resto, de esta división. Hay muchas veces de que se utiliza, o sea, entonces, ¿para qué utilizo el resto? Digo, ¿cómo hago para saber si un número es par o no? ¿O cómo hago para saber si un número es divisible por 5? ¿Sí? Yo le digo, a ver, muéstreme, le digo, ingresen un número y muestren si ese número es par o no. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para decirme o para responder eso? Con la división. ¿Por qué?
Porque si un número, ¿cómo hago ya? ¿Cómo hacen ustedes para saber si un número es par? Lo Tiene que ser dividimos por Lo dos. divisible puedo por dividir 2. por 2. Tiene que ser divisible por 2. ¿Y cuándo un número es divisible por algo, por algún número? Cuando el resto da 0. Ajá, exactamente. Entonces, si este resto que está acá, no, está este. Vamos a poner en color rojito. Si este resto que está acá es 0, significa que este número es divisible por este número. ¿Sí? Si este es 0. Ahora, cuando este no es 0, no es divisible. Entonces, digo, ¿cómo sé si 150 es divisible por 2? ¿O cómo sé si 150 es divisible por 3? Me fijo en el resto. ¿Sí? 150 debe ser divisible por 3 seguramente. Y también capaz que por 2, porque termina en 0. 150 dividido 2, si lo hacen alguno, me dicen cuánto 75. es. 75. O sea, es divisible entonces por 2. ¿Sí? Bien, entonces, ese tipo de ejercicios yo lo puedo hacer en Java. ¿Sí? Entonces voy a definir. A ver, ¿qué preguntan? ¿Cuál es mi IP? Tu dirección IP es pública. What's Valeria? Bueno, aquí hay una pregunta para qué la dirección IP. Pero es sí. Bueno. Entonces veamos, nosotros teníamos 150. Acá vamos a poner dividido 7. Habíamos visto que nos daba 21 de cociente y teníamos del resto 3, si mal no recuerdo. Veamos si eso es cierto. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con números. Entonces vamos a poner un entero, que le vamos a llamar A, le vamos a poner 150. Vamos a definir otro entero, que se va a llamar B, y le vamos a poner 7. Y ahora vamos a hacer el cociente. Vamos a definir un entero que se va a llamar cociente. Y vamos a definir un entero que se va a llamar resto. Entonces yo quiero saber cuánto es el cociente y cuánto es el resto. El cociente debería de darme 21 y el resto debería de darme 3. Veamos si eso es cierto. Para ello vamos a ocupar los operadores. Tenemos un operador que es cociente y un operador que es resto. ¿Sí? Entonces vamos a usarlo. Vamos a ver qué nos devuelve. ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. Si no entienden algo, me paran y me dicen, profe, no entiendo. Y lo vamos viendo. Chicos, hoy a las 40 vamos a ir terminando. Así que me hacen acordar, por favor, a esa hora. Que Profe si no pasó no... el código de asistencia, cualquier cosa aviso. Ah, también nos pasé el código de asistencia. Cierto, ahora les paso el código de asistencia. ¿Dónde está? El código. Hacemos el código de asistencia primero. Vamos a ir acá, donde estamos, comisión tarde 5, ¿verdad? Esta. La clase que viene, si quieren, pueden entrar 15 minutos antes, así me hacen consultas o, bueno, vamos avanzando un poco más. Acá, pego. Comisión tarde 5. Ese es el link, el código, lo copian, así como está, y lo pegan. ¿Sí? Lo copian, lo pegan. Creo que es... la primera creo que es L, si mal no recuerdo. No sé cómo le figura ahí en el...
A ver, ¿será que es la L? No, es la I entonces. Es I mayúscula la primera. Es I mayúscula, 7 la P, la 4, la W, la J. Bien. Dicho eso, háganme acordar cuando sean 20 por pi menos 20. Ahora, vamos acá. Entonces vamos a hacer uso del operador cociente y resto. Vamos a, ya tenemos la variable, ahora tenemos que hacer las asignaciones. Entonces vamos a poner que en cociente quiero que se guarde el cociente entre 150 y 7. Pero no voy a poner yo los valores, voy a poner las referencias, o sea, las variables entre A y B. ¿Sí? Uso el operador. ¿Sí? Esa barra que sale ahí, este es un operador. Es como una suma, como una resta, es un operador. Un operador requiere generalmente de dos valores. O sea, un valor al lado izquierdo y otro valor al lado derecho. Entonces, una vez teniendo esos dos valores, yo voy a poder obtener un resultado. Y este operador lo que me hace es devolverme el cociente de una división entera. ¿Sí? Ahora yo voy a hacer uso del operador resto. Dijimos que el operador resto es el simbolito este del porcentual. ¿Sí? Entonces voy a hacer el resto entre el valor que haya en la letra o en el identificador A y en el identificador B. ¿Sí? Y esa va a ser mi sentencia. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es mostrar, vamos a mostrar el texto, voy a poner el cociente. Profe, la consulta ahí, el resto puso igual 2 veces. Perdón. No. Ahí. Gracias por la aclaración. No había visto que había puesto el igual. Tendría que ir el porcentual. Más. Entonces, si nuestros cálculos estaban bien, ¿sí? Acá nos debería demostrar cociente 21 y resto 3. Veamos qué nos muestra. Y efectivamente, miren, 21 y 3. ¿Recuerdan cómo armar un número? O sea, si yo tengo, por ejemplo, A, la ecuación de... ¿Dónde está? Acá la voy a mostrar. Busquemos. Busquemos... en la fórmula de la división, ¿sí? Que esto lo han visto seguramente en la primaria, en la secundaria, ¿sí? El número que yo estoy queriendo armar va a ser igual al o sea, el número por el, como sea, el cociente por el número más el resto, ¿sí? ¿Dónde está? Este de acá. Si yo quiero volver a obtener el 24, que es el dividendo, yo tendría que hacer el cociente multiplicado por el divisor más el resto. ¿Sí? 125 es igual a 5 por 25 más el resto. ¿Sí? Cualquier número que ustedes dividan siempre va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Sí? Dividendo, divisor, cociente y resto. O sea, el 47 dividido 6 es de 7 de cociente y tengo un resto 5. O sea que 47 está formado por 6 por 7 más 5. ¿Sí? Esta fórmula
¿sí? Es universal y sirve para todo. Entonces, ¿cómo obtengo yo de vuelta mi número? Con el dividir, o sea, con el cociente y con el resto lo puedo volver a obtener. Entonces, eso vamos a aplicar nosotros en nuestro programa. O sea, yo tengo un cociente 21 y resto 3. Y tengo el B, vendría a ser el 7. O sea, yo quiero volver a formar el 150. Entonces vamos a declarar una variable que se llama, vamos a poner dividendo. Y quiero que dividendo sea igual a ¿qué? Al B, que es el que yo estoy dividiendo, el divisor vendría a ser B, multiplicado por ¿quién? Por el cociente, y a eso debo sumarle el resto, según lo que nosotros acabamos de ver. Si yo tengo este número y lo divido, lo multiplico por el cociente y le sumo el resto, debería de obtener el dividendo igual a 150. Debería. Veamos. Le damos Enter. ¿Y qué obtenemos? 150. Y esto, al ser una fórmula, va a funcionar para todo, ¿sí? Entonces, ahora yo puedo cambiar este valor y que siga haciendo lo mismo y debería demostrarme el mismo resultado. O sea, veamos por ejemplo, ¿cuál será el resto entre ahora 190 y 7? O sea, yo quiero hacer la división entre 190 y el número 7. Con el resto, con el cociente. Entonces me dice que el cociente es 27 y el resto es 1. Entre 190 y 7. Hagamos entre 180 y 3, por ejemplo. Entonces me dice que 180, el cociente es 60 y el resto es 0. Ah, entonces si el resto es 0, ¿qué quiere decir? Que 3 divide a 180. Digo, ¿será que es divisible por 5? Y veamos el resto. Sí, miren, es divisible por 5. Con 36. O sea, 5 por 36 me da 180. Profe, en el ejercicio del siguiente práctico dice que mostremos si sea par o impar. Entonces, en este caso, ¿cómo escribe la fórmula para poder que haga la prueba lógica? Si es par o impar, yo agarro y acá por el cual lo quiero dividir es por 2. Y veamos si el resto es 0. Como el resto es 0, significa que 180 es divisible por 2. O sea que si es divisible por 2, es par. Entonces, ahí lo que vamos a hacer para ello es ocupar otra variable que me va a decir si es verdadero o no es verdadero. ¿Sí? Esa variable se llama boolean. Y le vamos a poner, por ejemplo, par. Pues, ¿será que ese número es par? ¿Sí? Entonces eso voy a guardar yo ahí. ¿Será que el número es par? Para hacer esa pregunta o esa respuesta, mejor dicho, se utiliza una operación, vamos a poner una estructura para hacer preguntas. Si algo sucede, quiero que haga una cosa, y si algo no sucede, quiero que haga otra cosa. ¿Sí? Una estructura de control.
Eso tenemos que empezar a ver más adelante, pero bueno, yo para mostrarle este ejemplo nada más le vamos a mostrar, vamos a ver cómo se lo utiliza, ¿sí? Esa estructura de control es el if. El if funciona si algo, hago una cosa, y si no, hago otra cosa. En este caso solamente quiero saberlo si el número es par. Entonces, ¿cómo hago para saber si el número es par? Vamos a ver. Si, y vamos a ver, ¿cómo sé si este número, el A es par? ¿Qué El resto da condición cero. tenía que darse? El resto tendría que ser 0, entonces acá voy a preguntar si el resto es igual a 0, ¿sí? Y para eso no voy a hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este único es el operador asignación. Yo acá le estoy asignando 0 al resto, ¿sí? Y no es lo que yo necesito. Yo necesito comparar. Necesito comparar un número con otro número. El operador de comparación es el igual igual, ¿sí? Cuando yo tengo el igual igual, lo que hago es comparar un valor, lo que está a la derecha, lo comparo con la izquierda. Y eso me va a decir o verdadero o falso. O sea, lo voy a guardar en una variable de tipo boolean, o verdadero o falso. Entonces acá voy a mostrar, acá voy a decir, si el resto es 0, entonces yo voy a decir que par, y acá le voy a asignar un valor y le vamos a poner true. ¿Sí? Y acá vamos a poner que par, si quiero que se inicialice con falso. Una variable booleana puede tener dos valores, o true o false. No puede tener más. O es verdadero o es falso, nada más. Por defecto, siempre es falso. Entonces yo acá le voy a decir, si el resto es igual a 0, entonces que sea true. Y ahora lo que hago es mostrar. ¿Qué voy a mostrar? Y hagamos primero sin el if y mostremos qué es lo que me muestra esto. Vamos a mostrar la variable par. Entonces, si yo ejecuto esto, va a decir 180 dividido 2, hago todas estas operaciones y el resto es 0. Entonces acá le pregunto yo, si el resto es 0, entonces esta variable va a valer verdadero y me muestra verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a poner el número par. Me dice true, o sea, verdadero. Pongámosle otro número acá. El 190 es par. Sí, sí, par. Sí, true. Entonces tenemos que escribir la respuesta en inglés, o sea, no puedo poner verdadero. Ahora le muestro cómo hacer. 191 es par. No, false. Ahora quiero hacer, ponerle en castellano. O sea, no se van a poner a hacer un traductor de cosas, sino basta con solamente cambiar un poquito la frase o la forma de preguntar. ¿Sí? Si yo quiero hacer eso directamente acá, como yo sé que acá, si esto cumple, voy a mostrar, o sea, voy a entrar acá solamente si esto es verdadero. Si no, le vamos a poner ¿sí? Vamos a ponerle que es impar. El número no es par, es impar. ¿Qué número estamos hablando de? 191. Cambiemos. 145, ¿es par o impar? Impar. 146 debería de ser par.
el número es par. ¿Se entiende, chicos? Profe, ¿también se puede hacer la operación dentro del if? O ¿Qué sea, operación? la operación de sacar el resto. Sí, se puede, pero le va a ser más complicado porque acá van a tener que definir paréntesis y un montón de cosas. Es preferible que la hagan en una línea aparte y acá pregunten solamente lo que tengan que preguntar. Porque si no ¿El es if como sería que... para confirmar? El if es una estructura de control que lo único que hace es ver lo que está dentro de los paréntesis, trata de ver si es verdadero o falso. Es lo único. Si es verdadero, entra. Y si no, yo le puedo poner que ejecute algo o que no haga nada. ¿Sí? Si yo borro eso, no va a hacer nada. O sea, entra cuando es verdadero, hace, y cuando no es verdadero, con el ejemplo 147, no va a hacer nada. ¿Sí? O sea, no entra por esta línea y sigue nomás el código directamente. Como no hay nada, no hace nada. Profe, ¿Sí? una Eso. consulta, ¿y este boolean que está usando, qué función cumple en este ejemplo? El boolean lo que hace es tener una variable en donde yo pueda almacenar o verdadero o falso. Miren. Yo necesito almacenar en un lugar, en un espacio de memoria, si algo es verdadero o es falso. Es lo único que hace una variable booleana. Una variable booleana guarda o verdadero o falso, nada más. ¿Sí? O sea, acá yo guardo o true o false. O sea Cualquiera que de si esos dos valores voy a guardar ahí. si antes de usar el if, tengo que poner el boolean primero. ¿Cómo, perdón? O sea que antes de usar if, tengo que poner primero boolean. Claro, el if acá adentro, sí, esto lo tenemos que ver. O sea, no Sí. puedo usar solamente if, sin haber puesto arriba boolean. No, sí, sí, Ah, sí lo sí, podés. más bien. Porque eso no hace falta. Yo lo puedo sacar a eso si quieren ahí. Ah, El bien. if, esa estructura de control, acá dentro de estos paréntesis, ahí debe ir alguna operación que me dé o verdadero o falso, o bien una variable booleana. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo creo una variable booleana? ¿Para qué me sirve tener una variable booleana? Para saber si algo es verdadero o es falso. Por ejemplo, yo voy a definir otros operadores que son que me van a permitir comparar un número con respecto a otro. Son los operadores lógicos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una variable in, va a ser un número A, y vamos a tener un número B. Al A yo le voy a asignar el número 10 y al B le voy a asignar el número 20. Y ahora voy a usar esta variable para saber si es que el número A es más chico que el número B. ¿Sí? Es lo único que voy a hacer. Voy a usar un operador para saber si algo es más grande o más chico o es igual. ¿Sí? Eso hacen los operadores lógicos. Comparan. ¿Cómo hago para saber si algo es más chico que otro? Como en la primaria. ¿Sí? A menos B. O sea, A es menor que B. Eso es un operador y eso me devuelve a mí un resultado. Me devuelve
un valor booleano, o sea, o verdadero o falso. Ese valor que me va a devolver yo lo tengo que almacenar, lo tengo que guardar en algún lugar. ¿Y dónde lo voy a guardar? En una variable booleana. Entonces, voy a poner valor, va a ser igual a eso que yo quiero comparar ahí. Este operador necesita de dos valores, o sea, del A y del B. ¿Y qué es lo que me devuelve? O verdadero o falso. Y eso que me devuelve verdadero o falso, yo lo guardo en una variable booleana. ¿Sí? Entonces acá yo quiero que voy a tener o verdadero o falso. Y después voy a hacer es mostrar. Y cuando yo imprima, me va a mostrar o verdadero o falso. ¿Y qué estoy preguntando acá? A es menor que B. Y veamos qué me responde. Verdadero, me dice. O sea, 10 es menor que 20. Perfecto. Y si yo hago 10, ¿será que es mayor que B? No. Me dice que es falso. ¿Sí? Porque 10 no es mayor que 20. ¿Que B? 10 es igual a 20. No, falso. Ahora sí, A, yo lo llamo si a A yo le pongo 20 y digo A es igual a B, sí, es verdadero. ¿Sí? Entonces comparo un número con respecto a otro. Y eso lo guardo en una variable de tipo booleana. ¿Sí? Entonces, al ejemplo anterior, yo también podría haber hecho esto y guardarlo en una variable de tipo booleana. Entonces acá puedo poner boolean, acá puedo poner valor, ¿sí? Y esto quiero que sea igual, ¿sí? Acá vamos a poner valor, quiero que sea igual a ¿qué? A esto. Y digo, ¿será cierto que el resto es igual a 0? Si eso es verdadero, se va a guardar acá. O sea, si es verdadero, me va a guardar verdadero, y si es falso, me va a guardar falso. Y acá, adentro, yo tengo que poner un valor booleano, o sea, verdadero o falso. ¿Quién tiene ese valor booleano? Esta variable. Entonces, si es verdadero, entra por acá, y si es falso, entra por acá. No hace falta que yo coloque esa operación acá. ¿Se entiende? Acá tiene que ir un valor booleano. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿O se marearon un poco? Yo me mareé un poquito. Le hago una consulta. Las clases, Sí. porque yo las vuelvo a ver todas para entender, ¿hay alguna posibilidad que las suban por ahí más rápido al YouTube? Sí, se demora un poco porque la tienen que editar, pero generalmente tardan 1 o 2 días. Yo Bien. calculo que esta clase ya para el viernes debería de estar subida. Perfecto. Bien, ¿alguna duda, consulta sobre estos? No. No, profe. Por ahora no. Bueno, con esto tendrían que terminar ya el práctico 2 completamente y tendríamos que comenzar a hacer los otros prácticos, ¿sí? Que justamente hay que ver ahí las estructuras de control, estas que nos están faltando, los ciclos, ¿sí? Que son un poco más accesibles de ver. Pero lo que más cuesta es entender esta primera parte. O sea, cuáles son los tipos de datos, cómo se los declara, cómo los utilizo, cómo hago una operación, ¿sí? Un operador. Entonces, leamos las diapositivas. Lean las diapositivas acá. Eso está, todo eso está acá en las clases, ¿sí?
la clase 2, por ejemplo, si abrimos esto, ¿sí? Voy viendo palabras reservadas, tipos de datos, acá tengo byte, short, int, y tengo el valor booleano, true y false. Tengo los diferentes tamaños que tienen las variables. Estos caracteres Unicode, que es lo que acabamos de ver. Textos, ¿sí? Como defino un string. Operadores, ¿sí? Hago sumas, restas, productos, divisiones. Esto que está acá, también traten de verlo. Operador incremento, decremento, ¿sí? Comparaciones, mayor, menor, menor, igual, es lo que acabamos de ver, ¿sí? Y después tengo ya haciendo uso directamente de eso, cómo se los utiliza. Este operador lógico lo que me hace es decir, tomo dos valores, uno, acá podemos poner, por ejemplo, digamos que 0 sea verdadero y 1 sea, o mejor, 0 falso y 1 verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una variable o un resultado que es verdadero y le aplico este operador, el simbolito como el de la música, el i, me decís si esto es verdadero y esto es verdadero, el resultado va a ser verdadero. ¿Sí? Si esto es verdadero y lo otro es falso, el resultado va a ser falso. ¿Sí? Eso es lo único que hace. Y el otro operador, el o lógico, es si esto es verdadero o lo otro es falso, basta con que uno de los dos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. ¿Sí? Son operadores. ¿Qué me hacen eso nada más? Vamos a poner operador. Vamos a poner acá. Operador booleano. Entonces, los operadores booleanos trabajan con variables booleanas. Entonces yo voy a poner boolean. Entonces vamos a poner acá verdadero. Y acá vamos a poner boolean falso. ¿Sí? Entonces yo voy a poner a la variable verdadero, a la variable verdadero le voy a asignar true. A la variable falsa o falso le voy a asignar false, que es el valor. ¿Sí? Entonces voy a crearme otra variable que se va a llamar resultado. Entonces voy a hacer operaciones lógicas. O sea, si esto es verdadero, o sea, esto es verdadero y esto es verdadero, quiero ver qué me guarda. ¿Sí? Vamos a hacer uso de los operadores. Vamos a hacer el O lógico, que se simboliza con ese símbolo. O el otro es el I lógico, que se simboliza por esto. ¿Sí? Eso está en la teoría. Entonces, si es que yo quiero comparar con el O lógico, lo que vamos a hacer es decir, vamos a poner que el resultado va a ser igual a ¿qué? A lo que yo tenga en verdadero y vamos a aplicar acá y lógico y lo que tenga en falso. ¿Sí? Vamos a ponerle a esto paréntesis si quieren para que se entienda un poco más. Este es el operador. El operador requiere de un valor y requiere de otro. ¿Sí? Este va a ser verdadero y este va a ser falso. El i, para que sea verdadero,
O sea, para que el resultado sea verdadero, la única forma en la que es verdadero es que este sea verdadero y este sea verdadero. ¿Sí? Es la única forma. Si no, siempre va a dar falso. Si yo acá muestro, y acá muestro el resultado de esa operación, me va a salir falso. ¿Sí? ¿Por qué me va a salir falso? Porque este es verdadero y este estaba con falso. Pero si yo acá le pongo, por ejemplo, true, ¿sí? Ahí me va a salir verdadero. ¿Por qué? Porque este es verdadero y este es verdadero. La única forma en la que salga verdadero es con el que este sea verdadero y este verdadero. Y la otra variable es la O, que es el O lógico. El O lógico necesita que cualquiera de los dos sea verdadero y el resultado va a ser verdadero. Entonces, como acá yo tengo este verdadero y este falso, el resultado va a ser verdadero. ¿Sí? Si yo a este verdadero le pongo falso, el resultado va a ser falso. Porque la única manera en que va a ser falso es que este sea falso y este sea falso. Ahora, ¿cómo obtengo yo estos valores de verdadero o falso? Yo los puedo obtener, recuerden, nosotros habíamos hecho hace rato comparaciones, ¿sí? Yo tengo acá, no sé, un dato y esto quiero que sea acá. Digo, ¿será verdad que, perdón acá, vamos a poner boolean. Y acá lo voy a poner 45, ¿será que es menor que, no sé, 80? ¿Sí? Eso, el resultado de esto yo lo guardo acá. Y después con el operador yo lo que voy a hacer es comparar. Comparo ese dato y lo comparo con otro valor. Boolean, acá vamos a poner comparación con comparación. Y acá voy a decir que será cierto que 70 es menor que 90, por ejemplo. ¿Sí? Entonces a este lo voy a comparar con este, por ejemplo. Y eso me va a dar un resultado. Esto me va a dar un resultado verdadero o falso. Esto me va a dar un resultado verdadero o falso. De acuerdo a lo que me dé, con el O lógico, para que me dé verdadero esto, alguno de estos debe ser verdadero. ¿Sí? En este caso este es verdadero y este es verdadero. Los dos son verdaderos, me tendría que dar verdadero. Veamos que esto sea falso. Esto es falso. Esto es falso. ¿Sí? El resultado de este va a ser falso porque 70 no es mayor que 90 y 45 no es mayor que 80. Entonces, este resultado debería de ser falso. Así que bueno, practiquen chicos el fin de semana, el viernes tienen consultas, también pueden utilizar las clases de consulta, vean ahí en la plataforma Moodle, están puestas las clases de consulta, ingresen ahí, acá tienen el link para las clases de consulta, pueden ingresar en cualquiera de estos horarios y todas las dudas y cosas que tengan, las pueden hacer ahí. El día lunes, si quieren, entren un poco más temprano, yo voy a estar desde la menos 20 ya conectado, así que el que quiera hacerme consulta o quiera algún tema puntual, lo vamos viendo y vamos avanzando con las teorías, ¿sí? La clave de la asistencia, ahí se la pasé chicos, la clave de asistencia, ¿dónde está? Ahí la mando de vuelta a la clave. Perfecto. Bueno, los voy dejando entonces chicos. Bueno, nos vemos en la clase que viene el día lunes. Profe, una preguntita. Sí. Yo los lunes no puedo asistir. ¿Puedo asistir los martes con usted? Yo sé que no me van a poner asistencia, pero porque los lunes trabajo. Yo los martes y los miércoles puedo asistir.
Sí, tenés que mandar para que te cambien de Sí, comisión. lo mandé, pero no me contestaron. Manda de vuelta por las dudas, yo le hago recordar. Ok, gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Chao, chao. No, profe, un fin de. Profe, nos vemos. Hasta luego, profesor.